Muy bien, muy buenas tardes entonces para todos. Bienvenidos. Estamos aquí en el norte de Río Negro, Argentina, Valle. Y es para todos. Aquel que quiere escuchar esta palabra, nosotros hoy estamos obedeciendo un mandato de Dios que es predicar el Evangelio a toda criatura. A que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, dice la palabra, será condenado. Pero hoy, yo le voy a dar el título del mensaje de hoy. ¿Quién oirá y creerá en la salvación de Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién podrá oír hoy? Mire, vamos a ir al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer Isaías 53:1. Un solo versículo. Para empezar, por supuesto. Si la iglesia ya lo tiene, nos ponemos de pie acá. Por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Y aquella persona que está escuchando en las redes sociales, ponga atención. La palabra es verdadera, la palabra es la voz de Dios. Isaías 53:1 dice, y lo vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra es para usted, Dios mío. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, que esta palabra que hemos comenzado a anunciar, a oír, la podamos entender. Que la escuchemos, que la oigamos, Dios mío. Porque ese es el pedido de la palabra. Que oigamos la palabra de Dios. ¿Quién podrá hacerlo hoy? Padre, que esta palabra no sea anunciada con sabiduría humana de sus siervos, sino con su Santo Espíritu. Y quedamos en las poderosas manos del Señor. El Señor reprenda todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Y quedamos en manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, lo que estamos en este lugar. Bien, lo que hemos leído es algo que vamos a leer también ahora, seguidamente, porque ese anuncio está todavía en toda la tierra. Se está anunciando el Evangelio de la salvación. Pero repasemos otra vez. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Justamente en aquel tiempo nadie creía, muy pocos, y hoy está pasando lo mismo. Y ahora dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son dos preguntas, ¿no? ¿Quién ha creído? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Sobre los que creen? ¿Sobre los que han oído la palabra de Dios, que hay salvación? Vamos a leer ahora ahí mismo para acomodar esta palabra que hemos leído, este versículo, con estas preguntas, ¿no? En Isaías 52, en el capítulo anterior, pero en el versículo 13, y vamos a leer 14 y 15, y vamos a ver de quién está hablando la palabra. Isaías 53, versículo 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado. La palabra Dios nos está diciendo, y le decía al profeta Isaías, el siervo es el Señor Jesucristo. Será prosperado. Dice, será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy alto. Eso es lo que está ocurriendo. Desde que Él murió y resucitó, ha sido prosperado, ha sido exaltado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que sean salvos. ¡Aleluya! Esa es la gran verdad. Pero mire, Señor leyendo, el 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Mire cómo quedaron admirados muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer en ese tiempo, cuando Jesucristo tuvo que padecer aquí en la tierra.
antes de morir y resucitar. O sea, fue desfigurado su rostro, fue arrancada su barba, fue azotado, fue clavado. Eso es lo que está diciendo acá. Y su hermosura, más que de la de los hijos de los hombres, hermoso el Señor Jesucristo. A lo mejor nosotros podemos decir, hermoso, como eran sus ojos, su rostro. No podemos decirlo ahora. Algún día lo vamos a ver y vamos a decirlo. Pero hermoso su obra, en lo que vino a ser y cumplir. ¿Quién creyó a ese anuncio? Bueno, nosotros hoy estamos anunciando lo mismo, que ese Dios que vino a la tierra a rescatar al que estaba perdido, a nosotros, toda la humanidad, tuvo que padecer y se quedaron todos maravillados, aún siendo tan hermoso, porque era el Hijo de Dios. Entonces así, más que era hermoso, más que la de los hijos de los hombres. Y mire el 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Eso es lo que se viene, eso es lo que se viene. Cerrarán la boca. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, los que no han querido oír. Usted sabe que hay muchas personas que ya se perdieron, reyes, famosos, poderosos, por no oír el anuncio de la salvación. Amén. Amén. Pero en ese tiempo, el tiempo que viene, en los días finales, cuando aparezca el Señor, todos los reyes van a tener que reconocer, van a entender quién era el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que oír ahora. ¿Quién ha creído? Nosotros hemos creído, por eso lo estamos anunciando. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos en el Nuevo Testamento. Bienvenidos a todos aquellos que están ahí agregándose a las redes sociales. Bienvenidos, que puedan escuchar este anuncio. Esto se anunció antes a través de los profetas y fue anunciado por los apóstoles, y lo estamos anunciando todos aquellos que hemos oído y hemos creído que Jesucristo vino a salvar al que estaba perdido. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10, vamos a leer versículo 16 al 18, para los que están anotando. Qué bueno que podamos predicar la palabra, ¿no? Qué bueno que podamos escuchar la palabra, qué bueno que podamos detenerlo, aún en el vértigo que hay en el mundo, por el trabajo, por las aflicciones, por las trabas, por las injusticias, por las enfermedades. Pero que podamos detenernos a escuchar, a oír la palabra de Dios, porque es para salvación. 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No han, en este tiempo, desde que Jesús resucitó, porque es el Evangelio de Jesucristo, muchos no lo han obedecido, dice acá la palabra. No lo han oído, no han creído, aunque lo oyeron, no lo creyeron. Esto está pasando, pasó hace 2000 años desde que Cristo murió y resucitó hasta hoy. Por eso es bueno que podamos oír y creer en la palabra de Dios para salvación, creer la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, y lo hemos leído, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso está pasando ahora. Nosotros podemos hablar, predicar en las esquinas, en los parques, en los hogares, en las iglesias, en las sinagogas, donde sea, en los templos. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién está oyendo? Porque oír es creer que hay alguien que vino a salvar. Ese es el anuncio de hoy, que la palabra de Dios está anunciando que vino alguien que fue, miren, fue castigado injustamente, pero había una causa muy grande, era la salvación de toda la humanidad. Por eso Jesucristo apareció
muchísimos millones de personas han partido sin Cristo. Y eso es lo que venimos a anunciar, que hay esperanza en Cristo. Amén. Que hay alguien que ya se sacrificó, que pagó el precio más caro. Y ahora vamos a leer también. Miren 17. Así que la fe es por el oír, porque si oímos y creemos es por fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es? La fe, acá lo dice. Así que la fe es por el oír. Lo que estamos oyendo ahora, usted tiene que creer. El anuncio allá con los profetas y ahora es que Jesucristo salva. Es el único. No hay nadie más que pueda salvar. Eso tenemos que creer. Y es escuchando, por eso es que estamos anunciando, estamos predicando, no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios del Espíritu Santo. Amén. Así como los profetas hablaban por el Espíritu Santo, los apóstoles escribieron y hablaron y predicaron por el Espíritu Santo, hoy estamos haciendo lo mismo. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. Aquellos que no han oído la palabra de Dios, y a nosotros nos pasó lo mismo cuando no conocíamos la salvación, no conocíamos la palabra, la fe, no oíamos. Pero cuando llegó la palabra empezamos a oír, y empezamos a creer, porque esa es la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Acá hay otra pregunta. Dígame, en la iglesia, nosotros, ¿no han oído aquellos que le han predicado, que le han anunciado a Jesucristo como Salvador? El Evangelio es Jesús. Gloria a Dios. Es la obra de Jesús, la obra de Dios, en alguien que vino a ofrecerse para morir por nosotros y resucitar. Entonces, pero digo, ¿no han oído? Sí han oído. Casi todo el mundo, ya algunos puede haber que no ha oído de la salvación. Antes bien, pero miren lo que dice la palabra, ¿no? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, los que han predicado, la voz de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Se ha anunciado el Evangelio, acá según la palabra, ya en toda la tierra. No han oído. Por eso la pregunta no, ¿quién ha oído? Acá dice, ¿no han oído? Como diciendo, sí, han oído. O no han oído. Solamente han escuchado. Pero no han oído, porque oír es con el corazón, con el alma. Para poder creer. Para poder creer. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Hay un personaje muy importante en la Biblia, Job. Vamos a ir al capítulo 36, Job 36. Job era temeroso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Siervo de Dios. No hubo nadie como él, por eso está en la Biblia, para ejemplo nuestro. Amén. Y Satanás lo quiso matar, lo quiso poner a prueba, con el permiso de Dios, por supuesto, porque Satanás no puede hacer nada si no está Dios dándole autorización. Por eso la Biblia dice que también un pelo nuestro que caiga, Dios sabe por qué cae. Mire qué poderoso es Dios nuestro. Pero mire, Job 36, vamos a leer desde el versículo 5. Mire lo que dice. He aquí que Dios es grande. Amén. Pero no desestima a nadie. Mire, siendo tan grande Dios, que a veces uno dice, pero yo tan insignificante, me arrodillo y le pido, le ruego a Dios y le doy gracias. Y ante una situación difícil yo le clamo y oro. Yo que no soy nada, pero ese Dios tan grande no desestima a nadie. Amén. A nadie. No es poderoso en fuerza de sabiduría. Es poderoso. ¿Pero por qué es poderoso? Porque tiene sabiduría. Amén. No hay nadie más sabio que Dios. Él hizo todo. Las galaxias, los cielos, la tierra, los mares,
a nosotros mismos nos hizo Dios. Amén. No otorgará vida al impío. Y queremos aclarar acá que el impío es aquel que ha escuchado de Dios. Que ha escuchado. Que oyó. Pero no le creyó. Conoce de Dios en parte. Pero no está con Dios. Ese es el impío. Pero a los afligidos dará su derecho. Los afligidos quiere decir aquellos que reconocen en su humildad que necesitan de Él. Que hemos creído que ese Dios vino para eso. Que nosotros no podemos, por más fuerza, por más salud que tengamos, por más dinero que tengamos, por más fama que tengamos, no podemos si no tenemos a Jesucristo. El afligido es el afligido de alma. No apartará de los justos sus ojos. Mire qué buena noticia. Para los justos, Él está mirando tu vida, está mirando tu situación. A lo mejor una angustia, una aflicción, una prueba. Él está mirando al justo. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Muchos de los que han declarado la palabra de Dios, que eran a lo mejor los más pobres, nacidos quizás en los lugares más apartados de la tierra, pero Dios los puso allá ante los gobernantes para declarar que hay salvación. Amén. No para otra cosa. Miren dónde los pone Dios. Y los personajes que hemos conocido, ¿no? Por supuesto, pastores, a los apóstoles, a aquellos pescadores humildes que fueron ante los reyes, declararon la salvación. Miren si se cumple esta palabra. Y serán exaltados, dice. Y si estuvieren prendidos en gritos, presos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿qué va a pasar? Él les dará a conocer la obra de ellos, de aquellos que han hablado de Jesús, de aquellos justos, y que prevalecieron sus rebeliones, aquellos que no han acatado, no han escuchado la voz de Dios, no han creído por rebelión. Hoy hay un pueblo muy grande que por incredulidad, por rebelión, no han creído en la lucha de Jesús. Y es un pueblo elegido por Dios. Sin embargo, está escrito así, que hasta el final no van a creer, no van a oír que Jesucristo es el Mesías. Amén. El 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Quiere decir que si hoy todavía hay algunos rebeldes que no han escuchado, que no han oído la salvación y le han creído, le han servido, le están sirviendo, puede haber corrección todavía. Amén. Acá dice, despierta además el oído de ellos para la corrección, para que oigan. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Acuérdense que la iniquidad es multitud de pecados, muchos pecados. Amén. No es un pecado, iniquidad es muchos pecados. Así está el mundo. Pero algunos hoy han salido, porque han oído la palabra de Dios. Si oyeren, leyendo el 11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, bienaventurados van a ser, eso quiere decir, van a ser bendecidos. Y sus años en dicha van a llegar a una edad y van a ser, ¿por qué van a tener dicha y por qué van a ser bienaventurados, bendecidos? Porque van a tener esperanza, porque van a tener la salvación con la que vino Jesús a morir. Entonces, el 12, pero mira ahora, pero si no oyeren, ahí está. Si no oyeren, ¿qué va a pasar? Serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. El que no oye nunca tendrá sabiduría. El que no oye la palabra de Dios
no pueden tener sabiduría y van a perecer. La palabra es muy, muy contundente. Perecer es morir sin Cristo, sin esperanza, sin un futuro, una eternidad sin Dios. Esa es perecer, esa es morir en delitos y pecados. De ahí nos sacó el Señor cuando escuchamos, cuando oímos su salvación. Qué bueno tener esto, ¿no? ¿Cuántos estarán oyendo hoy la salvación? Salmo 49. Vamos a Salmo. Amén. Salmo 49. Y vamos a leer desde el 1, vamos a leer varios versículos. Salmo 49, desde el 1, vamos a leer hasta el 10, para los que están anotando. Bienvenidos a aquellos que están escuchando, que pueden oír hoy la palabra. Hay situaciones difíciles en la tierra y van a venir más situaciones difíciles, porque está profetizado, está establecido por Dios que así va a ser y así está ocurriendo. Entonces, qué bueno poder oír para tener esperanza, para tener confianza en el único que nos puede librar de todas las cosas. Nosotros tenemos fe porque hemos escuchado la palabra de Dios. Y hoy estamos anunciando la palabra para que a lo mejor 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000 oigan la palabra de salvación a través del Señor Jesucristo. Miren, con el primer 1 dice: oíd esto, pueblos todos. Miren la palabra. Gloria a Dios. Todos los pueblos tienen que oír la palabra de Dios. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Miren, si bien nos habla a nosotros como iglesia, también es para el mundo. El mundo tiene que escuchar, tiene que oír la palabra de Dios. Saber que vino alguien a morir por cada uno de los que está escuchando, de los que está oyendo. Y miren, así los plebeyos, como los nobles, aquellos que no tienen título, o que no tienen estudio quizás, pero Dios no descarta a nadie, por eso hasta ellos pueden escuchar, oír. Y los nobles, aquellos que les toca estar en lugares de privilegio, por descendencia o por lo que sea, el rico y el pobre justamente, miren, es para todos. Esta palabra, el oír la palabra de Dios es para todos. Amén. Para toda la humanidad. Hoy, aquella persona que nunca escuchó la palabra es para usted. O usted que la escuchó y le han dicho: Jesús vino a salvarnos, pero usted no lo ha oído, no ha tenido fe, no le ha creído, es para usted también. Mi boca hablará sabiduría, porque es la boca de Dios. La palabra es la boca de Dios. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, la inteligencia que podamos tener para salvarnos, viene de Dios para nosotros. Nuestra inteligencia, usted recuerda cuando no tenía Dios, era una inteligencia del mundo, inteligencia para trabajar, para hacer algún deporte, para escribir, para hablar, para hacer las cosas. Pero qué bueno cuando tenemos la inteligencia de Dios. Le hemos dado el mensaje de eso, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, todo eso, la sabiduría de Dios, al oír la palabra de Dios, al creer la palabra de Dios. Entonces, el 4 dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el alma mi enigma. Por supuesto, hay misterios en la palabra, pero nosotros, a medida que vamos leyendo la palabra, esos enigmas, los que tienen que ser revelados por Dios, que ya están revelados, eso vamos a entender. Van a haber muchas cosas que van a quedar en el misterio y que solamente allá en el cielo lo vamos a entender. Eso es importante para nosotros. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque hemos escuchado, oído y tenemos inteligencia de Dios, no humana,
La de Dios. Amén. Y esto lo podemos decir. 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Nosotros como hijos de Dios, y es también para aquellos que no conocen a Dios, tienen adversidades y van a tener adversidades como la tenemos nosotros. ¿Pero qué vamos a temer? Acá la palabra que dice, ¿por qué he de temer? Es una pregunta. En los días de adversidad, usted no tiene que temer. La iglesia no tiene que temer. Aunque hayan cosas adversas. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, quiere decir que esto va a ocurrir, ha ocurrido, está ocurriendo. Cuando pase eso, nosotros vamos a temer. Ahora, fíjese, los que confían en sus bienes, en sus posesiones, en la riqueza, dinero, bueno, lo que sea, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Claro, eso es lo que ocurre. Todo aquel que tiene mucho hace alarde de lo que tiene, de lo que es, lo famoso que es. Todo eso es lo que pasa, pero tendrá la sabiduría de Dios. Vamos a ver. Ninguno de ellos, mire, está la respuesta aquí. Ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar al hermano. No podrá. Y ahora aclara por qué. Ni dar a Dios su rescate. No podrá con dinero, ni con posesiones, ni con oro, ni con dólares, ni con euros, rescatar a nadie de la perdición, de una perdición de Dios. Sin Dios, nadie podrá. Eso es lo que está diciendo la palabra. Lo leemos de vuelta. Ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No podrá pagar. No podrá, por más que tenga dinero, fama, lo que sea. Y mire el 8, ¿no? Porque la redención de su vida, el rescate de su vida. Ahora, ¿por qué hablamos del rescate de la vida de aquel? A eso vino Jesús. Amén. A rescatarme a mí. Amén. Amén. Y Gloria a bueno, Dios. ahora vamos a seguir leyendo. Bien. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se podrá pagar jamás el rescate. Mire, el 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, que es la salvación del alma. O sea que no hay precio para pagar la salvación de ningún ser humano, solamente el precio que pagó el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Lo Dios. pagó y el precio fue con su sangre. Amén. Él pagó con su sangre el rescate. No era rico, no usó dinero. Nosotros cuando recibimos a Jesús, nadie nos cobró. A nadie le pagamos por ese rescate, porque no hay precio. Ya lo pagó el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Gloria a está Dios. diciendo la palabra acá. Y nunca veremos corrupción hasta el cielo. El 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Todos mueren y dejan a otros sus riquezas. Todo ha sido en vano, pero el que ha creído y ha recibido a Jesucristo se va a vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el último versículo que vamos a leer. Versículos son dos versículos. Efesios capítulo 1. Qué bueno es oír la palabra, ¿no? Efesios, vamos a buscarlo. Efesios. Capítulo 1. Vamos a leer 13 y 14. Efesios capítulo 1, 13
aunque si tenemos tiempo, sí, yo creo que sí. Vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Para los que estamos acá, van a buscar ahora Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer todo esto. Gloria a Dios. Porque es importante para nosotros que podamos oír quién es Jesucristo. Allá lo anunciaron los profetas. ¿Y quién lo escuchó? Los apóstoles lo han anunciado. ¿Y quién lo ha oído? Está pasando lo mismo. Pero miren, Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios Amén. Gloria a y Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Gloria a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren cuánto hace que Él nos eligió a nosotros, a los que íbamos a oír y que íbamos a creer y íbamos a aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la condición. Tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Amén. Sin mancha, así tiene que estar la iglesia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios es porque somos adoptados por Él cuando recibimos a Jesús, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios, esa fue la voluntad de Dios. Qué buena, agradable y perfecta, ¿no? Amén. En quien tenemos, el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia es el regalo. No nos cobraron nada, por gracia somos salvos. Amén. Gloria a Dios. No, aquellos quizás que tienen mucho dinero que van a querer salvarse y no van a poder pagar. Va a llegar el tiempo que eso se termina, la gracia, esta, se va a terminar. Pero es por gracia. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hizo que Jesucristo nos acepte a nosotros y nos perdonó nuestros pecados. En quien tenemos, hay que otra vez la palabra redención, que es rescate. En quien tenemos rescate por su sangre, lo que veníamos diciendo. Gloria a Dios. Por su sangre, no es por otra cosa. La sangre de Cristo nos rescató Gloria a Dios. del pecado y de la maldición. El perdón de pecado, ahí está, según la riqueza de su gracia. Mire qué bueno. Eso es lo que estamos anunciando. Eso es lo que vino a hacer Jesús. A morir en la cruz, resucitar, dar toda su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y hoy todavía está esa gracia. El 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Miren, todo eso ha estado sobre nosotros para que entendamos. Pero la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, eso actuó en nosotros el día que dijimos que sí, que queríamos ser hijos de Dios. Porque Cristo pagó mi rescate, pagó mi vida eterna Gloria a Dios. en la cruz de Calvario, Amén. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque es un misterio. ¿Qué no sabía eso? El hombre que caminaba en la tierra no lo sabía. De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto eso, ¿sabes? Mire qué grande que es nuestro Dios. Y lo leímos, ¿no? En el Antiguo Testamento lo decía, qué grande es nuestro Dios. Y no rechaza a nadie. El 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo tiene todo. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante hablar de Jesucristo. Por eso tenemos que oír la salvación de Cristo Jesús.
el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se tenía que cumplir. Usted sabe todo lo que está en la Biblia. El 65% de la Biblia es profecía. Estaba profetizado que iba a venir el Señor Jesucristo, el Cordero. Si leemos una parte de Isaías 53, cuando leemos todo el capítulo 53, vemos que ahí está la revelación, ahí está la profecía, que iba a venir Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, reunió todas las cosas Dios en Cristo, pero se tenía que cumplir el tiempo. Así las cosas, así las que están, en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Tenemos herencia con Él. ¿Cuál es la herencia? Vida eterna. Eternidad con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, qué bueno, qué noticia. Algunos no pueden alcanzar a entender qué hay en la eternidad. Y una eternidad, ¿dónde le iremos a pasar? Esa es la pregunta. ¿Con Dios o sin Dios? No hay una tercera opción, no hay. O es con Dios o es sin Dios. Por eso es el anuncio. En otros tiempos y en este tiempo final, porque es el tiempo final, que anunciamos la salvación de Jesucristo. Entonces, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es Dios. Dios ha hecho todas las cosas según su voluntad, porque es el Dios Todopoderoso. ¿Quién le puede decir a Dios por qué hizo las galaxias? ¿Por qué hizo un Dios, un cielo infinito? ¿Por qué hizo los planetas? ¿Por qué hizo la tierra? ¿Por qué vivimos nosotros en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos? Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que anunciamos, y a Jesucristo que vino a la tierra. Entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, claro que sí. Nosotros somos la alabanza de la gloria de Dios, la iglesia de Jesucristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y no lo sabíamos, pero esperábamos en Él. Nuestra alma sí la sabía. Gloria a Dios. Esperaba la salvación suya y gemíamos, pero interiormente, exteriormente vivíamos en el mundo, en delito y pecado, hasta que vino Jesucristo a salvar mi alma, su alma, Gloria a Dios. para la vida eterna. El 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos estarán oyendo la palabra de verdad? Gloria a Dios. Esa es una verdad rotunda la que estamos anunciando ahora. Que se anunció allá en el Antiguo Testamento y el profeta le decía a Dios, ¿quién ha creído? ¿Quién? También en el Nuevo Testamento, cuando se predicaba, decía, ¿se acuerdan lo que dijo Isaías? Pero hoy está pasando lo mismo. Pero sin embargo la palabra ha sido anunciada en toda la tierra, dice la Biblia. Para oír, para creer, para tener vida eterna. Creer que Jesucristo es el único que tiene la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bueno, aquí está. Podemos subrayarlo eso porque es el evangelio de la salvación del alma. De todos los seres humanos que escuchen, que oigan y crean. Ese es el mensaje. Y habiendo creído en Él, miren, habiendo escuchado el mensaje de salvación, hoy es un mensaje de salvación. Amén. Si usted escucha, oye y cree, usted le va a servir a Cristo. Y Él lo salvará de todo lo que viene.
Esa es la promesa de Dios. Esa es la esperanza de la iglesia. Ese es el mensaje de hoy. ¿Quién oirá la salvación de Dios? ¿Quién creerá que hay alguien que vino y pagó con su sangre para que nosotros tuviéramos vida y una vida eterna? 14. Espere, el 13 todavía no terminamos. Este es el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En otra parte de la Biblia dice con las arras del Espíritu Santo. Las arras es un adelanto de aquella vida eterna. Usted lo tiene. Usted tiene la salvación. Usted tiene las arras. A través del Espíritu Santo. Tiene una parte, pero tiene que todavía permanecer acá en la tierra y anunciar la salvación. Es lo mejor que podemos hacer. No perder la salvación, que se puede perder, sí. Entonces, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta la promesa. Ay, la promesa con Dios. Es algo grande. Por eso nosotros la iglesia lo valoramos. Y por eso tal vez alguien que a lo mejor no pertenece todavía a la iglesia de Jesucristo y está escuchando, está oyendo y hoy quiere ser hijo de Dios. Yo voy a hacer una oración en un momentito más para que usted acepte a Jesucristo. Para eso vino Él, para que usted acepte en su alma, en su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está, la salvación. Vamos a leer el 14 y terminamos. Entonces acá dice clarito, dice, que es las arras de nuestra herencia. Hasta, mire, hasta el rescate de la posesión, hasta que lleguemos allá. Adquirida, porque ya está adquirida. Es como cuando usted, compró una casa. Bueno, vamos a ver si podemos comprar una casa. Compró una casa, pero todavía no hizo todos los papeles, no pagó, no firmó, pero ya lo tiene y tiene que ir a la casa hasta esa posesión. Nosotros somos salvos hoy. Cuidemos la salvación. Sigamos oyendo la palabra porque la palabra le va a dar fe. Anunciando a otros que no tienen a Jesús que hay salvación. Mientras esperamos esa posesión allá arriba. Eso es lo que quiere decir acá. Lo voy a leer de vuelta. Entonces, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que adquiramos, hasta que estemos allá, para alabanza de su gloria. ¿De quién será la alabanza? ¿De quién será la gloria de nuestro Dios? Nuestro Salvador. Bien, yo voy a hacer una oración ahora. La iglesia se va a poner de pie, va a orar por aquellos que van a aceptar a Jesús hoy, que han oído la palabra, que han oído el mensaje. A lo mejor hay un joven, una joven, un señor, una señora, donde sea, un anciano, una anciana, que hoy va a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer la oración y esa persona va a cerrar los ojos y va a repetir después de mí. Si hay una persona, cierre sus ojos y repita así después de mí y diga, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga así, Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados. Y ahora diga así, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hija, soy hijo del Dios Altísimo.
porque he oído y he creído y estoy anotado desde hoy mismo en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y recibió a Jesucristo, congréguese, cómprese una Biblia, invierta en la Biblia que es la verdad de la palabra de Dios. Congréguese, busque una iglesia modesta, humilde, de sana doctrina. ¿Por qué no? De sana doctrina. Seguramente que hay alguna persona que se ha extraviado, que se ha ido, que estaba con Dios, que se congregaba, que iba a los templos, a la iglesia, a los cultos, pero ya no va, pero ahora quiere volver. Yo voy a hacer una oración, restauración de arrepentimiento para que usted vuelva. Así que si hay una persona, puede cerrar sus ojos y diga así: Señor Jesús, te ruego que perdones mis pecados, porque me he alejado de su presencia. Pero quiero volver, dígale, yo quiero volver. Quiero ser su hijo nuevamente, su hija nuevamente. Quiero tomarme de su mano. Señor Jesús, y no soltarme para llegar a una vida eterna con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración usted vuelva a Cristo, congréguese, lea la Biblia, ayune, haga el bien, salga del malo, salga de los vicios, renuncie, busque la ayuda de Cristo, busque una iglesia, la que estaba antes, vuelva a ser. Bien, nosotros vamos a orar aquí, vamos a dar gracias por la palabra, pero también vamos a orar por los enfermos, por toda necesidad que hay. Nosotros creemos que Dios, que vive, escucha, que tiene el poder para hacer milagros todavía. Padre, en el nombre de Jesús oramos, invocamos su nombre. Suyo es el poder, la sabiduría, la fortaleza, la riqueza, la gloria, la honra, la alabanza. En sus manos, Señor, damos gracias primero por esta palabra que usted ha traído hoy. Pero también queremos poner toda petición, todo aquel que esté orando por alguien que está enfermo. A lo mejor esa persona no puede orar. Ore usted, póngalo en las manos poderosas de Jesucristo, esas manos que todavía tienen las cicatrices de los clavos. Póngalo en las manos de Jesús toda situación, porque no hay nada imposible para Dios. El que cree, todo le es posible. Ponemos en sus manos, Señor, aquellos que están postrados, en coma, los que han tenido un accidente, los que están desahuciados, aquellos que tienen cáncer, aquellos que tienen una enfermedad. Padre, una herida en el nombre de Jesús. Su palabra dice que usted, por su llaga, fuimos nosotros llagados. Y lo creemos y dejamos todo en su preciosa mano. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, por aquellos que están conectados, el domingo que viene a las 19 estaremos predicando otra vez la palabra de Jesús. Dios te los bendiga. Amén. Amén.